Aquí ya están en el vivo, ¿eh? Hola, hola. Conéctense a Energy, que ya vamos al aire detrás del rosa. Hoy vamos a hablar de los duelos, las energías, cosa muy bonita. Así que si tienen algún comentario o duda, pónganla aquí o mándala al WhatsApp 667-3194-700. Vamos al aire. Es miércoles holístico y dejen de hacer lo que estén haciendo. Bueno, pongan toda su atención aquí en este audio. Si vas ahora manejando, hazlo con precaución, pero pon mucha atención porque hoy traemos un tema muy bonito, muy profundo, muy intenso, que a lo mejor te va a hacer que saques una lagrimita, pero se vale. Y creo yo que es parte de este proceso terapéutico que todos tenemos que vivir cuando hablamos de los duelos, ¿no? Qué importante es hablar de esto porque pues muchas veces ni siquiera sabemos nosotros mismos cómo pasar un duelo. Si a lo mejor tienes la fortuna de que a este punto de tu vida todavía no has pasado por una gran pérdida que ha marcado tu vida, qué bueno. Pero si no, como la mayoría de nosotros que ya lo hemos hecho, pues obviamente tu aprendizaje puede ser también el aprendizaje de otras personas más para poder salir de este hoyo que a veces uno pues no ve para cuándo, ¿no? O sea, no ves esa luz que quisiéramos al final del túnel, sobre todo al principio suele ser más complicado. Pero bueno, para hablar de este tema con las expertas, son terapeutas holísticas, ya están con nosotros del Mundo Holístico Culiacán, Alejandra Sanz y Fabi Tinajero. Bienvenidas, chicas, miércolitos holísticos, ¿cómo están? Hola, hola. Hola. Muy contenta, así con la voz contentas, pero es un ya tema, lloraron, yo creo que no delicado. Sí. Ya sacaron todo, pero se vale. Hoy vamos a hablar de esta parte importante porque estamos arrancando el año. A veces esta parte también de empezar a planear nuestras metas y propósitos para un nuevo año puede traer cierta nostalgia, recuerdos a nuestra vida que nos haga tal vez deprimirnos o sentir que, híjole, no, es que mejor no tiene caso, ¿para qué me pongo estas metas si esta persona que quería yo ya no está conmigo? ¿Cómo trabajar estos pensamientos y esta parte del duelo con las energías y con esas terapias que nos pueden ayudar a soltar? Porque pues tenemos que hacerlo en algún momento del día, ¿no? Eso es lo complicado, soltar. No queremos. Sí, no queremos. nos cuesta mucho trabajo, no estamos educados para eso, nuestro cerebro tampoco, por toda la programación que traemos. Y lo primero que tenemos que diferenciar es esto, un duelo principal y un duelo secundario. Un duelo secundario puede ser hasta el perder un trabajo, perder una amistad, que te dejaron de hablar. Ya un duelo principal es perder a un ser querido, un cambio de trabajo pero de manera abrupta, donde fuiste despedido y tenías muchos años de trabajo en esa empresa. Es lo primero que tenemos que diferenciar, porque como dices tú, podemos estar hoy y no tener ganas de levantarnos, pero si no sabemos ni siquiera que estamos viviendo un duelo, no podemos entender que es un proceso natural de nuestro organismo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, pues va a ser muy difícil que podamos salir adelante. Número uno, no vamos a saber ni cuándo ni cómo soltar, porque estamos aterrados sin juzgar, pero en un victimismo que no nos lleva a darnos cuenta que dejando esa parte de la víctima, estamos viviendo un proceso. Y lo primero es identificar qué clase de proceso y de duelo es el que estoy viviendo, porque duelo es reconocer todas esas emociones de dolor que estamos sintiendo por una pérdida, ya sea de una persona o de una situación o de un objeto, inclusive hasta de mascotas, ¿no? Claro. Oye, y ahorita qué bueno que mencionas esta parte de reconocer que estamos viviendo un duelo, porque es verdad, cuando hablamos de duelo, hablamos, normalmente se te viene a la mente la pérdida física de una persona, pero tienes razón. ¿Qué tal que un día llegas y tus cosas ya están ahí en una cajita, en tu trabajo, en toda la vida, donde tú entregaste tu vida? Y que he conocido muchos casos así y nadie estamos exentos a que nos pueda pasar. Desgraciadamente, porque muchos jefes así lo hacen, no les importa esa parte, solamente dicen, ya no me sirves, pues somos números aquí dentro de esta empresa, así que sale, gracias, bye. Y entonces te quedas con cara de, ¿ahora qué hago? ¿No? Todas las preocupaciones llegan a tu mente y eso también es un duelo, ¿no? Sí. El romper una amistad de muchos años, darte cuenta de una traición, cosas que te lastiman el alma también, no tienen que ver simplemente con el amor de pareja. Y mira, tiene que ver con este mes de San Valentín, que también es, hablamos del amor y siempre pensamos en, ay, es que no tengo novio. Oye, pero ¿cuántos amigos tienes? ¿Cuántas personas que realmente te aman, no? Entonces, reconocer, ese es el primer paso que tenemos que hacer. Estoy viviendo un duelo porque es parte de la vida. Yo creo que también esa parte de resignificar, o sea, en este caso si tienes una pérdida amorosa, o sea, no enfocarte en olvidar a la persona, porque si te enfocas en olvidar, más la vas a tener presente. Entonces, el amor no se va, se transforma. Y entender por qué viviste eso con esa persona. Porque si nos centramos nada más
en el dolor o en la pérdida de que se fue, no le vamos a dar el entendimiento o el aprendizaje que vino a mostrarnos, ya sea una pareja, una pérdida de un ser querido o de un trabajo en este caso. Entonces, si resignificas ese dolor en algo positivo, es más fácil sanarlo. Oye, eso es importante que lo menciones, Ale, porque es cierto. Uno, además porque traes el despecho a todo lo que haces, desde una cosa amorosa, ¿no? O sea, que te dejaron, te pusieron el cuerno, tronaste, y tú andas con el corazón herido, que quieres todo el playlist, ya sabes, de Paquita la del barrio y así, pero lo odias y lo quieres ver hundido, pero luego dices, no, voy a eliminar, y empiezas a eliminar que de las redes, que esto y que el otro, pero eso además hace que lo tengas más en tu cabeza, y por algo además, como lo traes en tu cabeza, el universo te lo pone de frente, te lo vas a encontrar en la esquina, en la fiesta, qué necesidad, ¿no? Y cuando la energía ya no tienes nada que aprender con esa persona, se desconectan. ¿No les ha pasado que ya no se vuelven a encontrar a la persona nunca en su vida porque ya cumplió? Es cierto. Si la persona vuelve y vuelve, es porque hay algo que todavía no se entendió o no se ha aprendido. Qué fuerte eso. Así es. Oye, y bueno, hablamos de estos duelos de rupturas amorosas, pero no sé, siento que a lo mejor, aunque en su momento si tú estás viviendo una ruptura amorosa dices, no, esto es lo más fuerte, pero no, una pérdida física de un ser querido, de alguien que muere, que trasciende. Qué fácil podría ser si lo entendiéramos como lo estamos planteando ahorita, ¿no? No, sé que es súper difícil y yo, no sé, me acuerdo por ejemplo de la película de Avatar y a ver que cuando mueren ahí, que llega su ciclo de vida de esos avatars, le hacen hasta una ceremonia, ¿no? Y lo despiden y con energía y todo le dan las gracias y se van y ya trascienden y todos así como que, pues sí se ponen tristes, pero entienden. Nosotros no entendemos esa parte, ¿no? No queremos dejar ir a este cuerpo físico que pues nos dio tanto amor en vida, ¿no? Es la negación. Empieza a negarte, hubiera sido diferente, lo hubiera tenido más, hubiera estado más presente, la culpa. Creo que son las fases del duelo, ¿no? Empiezas en negación, después la ira, después la aceptación. Entonces empiezas en esta lucha y por ejemplo, un accidente a mí me pasó que a mi perrito lo atropellaron, ¿no? Entonces yo me decía, ¿por qué lo solté? ¿Por qué no sube más? ¿Por qué no le puse más atención cuando así tenía que pasar? Bueno, yo tenía que entender. Pero la parte de la culpa tiene una función fundamental. Por lo general ahí es donde nos atrapamos mucho tiempo en un duelo, en la culpa o en el enojo. ¿Por qué? Porque estas emociones lo que traen abajo en realidad es la tristeza. Entonces nos es más fácil conectar con la culpa y estarnos haciendo ideas de lo que pudo ser o no pudo ser si lo hubiese hecho diferente, o de el enojo de culparte, oye, ¿por qué me hiciste esto? Es que yo te di esto. Es más fácil esa postura que el sentarnos, soltar y sentir la verdadera tristeza de la ruptura en el sentido que sea, ya sea con una cuestión familiar, de pareja, un objeto, cualquier relación. Soltar y decir, necesito sentir esto, que ya no voy a sentir porque esta persona o esta situación ya no va a estar, pero esto es lo que me está quedando. Cuando se trata de parejas, inclusive de familiares que mueren, que primero es vivir el duelo, pero una parte que podemos resignificar, ya verdaderamente la partida de la persona es el aprendizaje, como dice Alejandra, pero verdadero. Esta relación que yo tuve me sirvió para darme cuenta de esto y de esto, de la culpa y del enojo, que puedo rescatar lo que a mí me hace falta trabajar de manera interna. Si es cuestión de que perdí a mi madre, bueno, ¿qué parte estoy aprendiendo de eso? Porque es algo muy difícil, como lo estábamos comentando. ¿Qué beneficio o qué es algo positivo que pueda surgir de eso? Bueno, el saber que sí, hoy ya no está mi madre, yo puedo faltarle a mis hijos y dar lo mejor de mí para poder tener una conexión verdadera con ella. O si me queda mi padre, es poner la atención que debí de haber puesto en ese momento en el que me sentí culpable porque debimos de haber tenido más recuerdos, y esta parte no soltarla, tener una convivencia de calidad con las personas que sí se quedan. ¿Por qué pasará que casi siempre es así, que cuando ya muere una persona, después es cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta de todos esos errores que cometimos, ¿no? Ahora sí que como dice Bad Bunny, nunca pensé decir esta frase, pero debí tomar más fotos, ¿no? ¿Cuál es la parte esta que dice, piensas que nunca se va a ir? O sea, idealizar. Mi papá tuvo la pérdida de su mamá y decía, es que yo nunca pensé que no fuera a estar algún día, pues, y ya pasó. Ahora entendí y aprendí que tengo que estar más presente. Porque, voy ahora a llamar, mañana, y dejamos mañana, y no estamos con las personas y ya después decimos por qué no estuvimos. Claro, de hecho, para la gente, por ejemplo, yo también tengo fuera a mi papá, vive en Mazatlán, entonces no lo veo todos los días, ni tan seguido, y el otro día me salió un artículo que decían, a ver, si tú sacas cuentas y haces así fríamente
¿Cuántas veces ves a tus padres al año? Si vives fuera, por ejemplo, y dices, bueno, yo nada más voy, si acaso una vez al mes, bueno, lo veo 1 o 2 días, y multiplica eso por los 12 meses del año, y qué tal que tu papá ya tiene casi 80, y cuál es el tiempo de vida aproximado para los mexicanos. ¿Cuántas veces te quedan para ver a tu papá? ¿Qué, 20? O sea, suena poquito, ¿no? Sí, Dicen que en México somos más apegados en familia, porque Exacto. en Estados Unidos como No, que cada menos. quien toma su camino. Sí. Entonces, eso es como una parte también de hacer conciencia. O sea, el hablar de estos temas es, sí, trabajar lo que ya pasó, los que ya se fueron, pero también los que están, porque también hay gente que pues se muere en vida. Entiendo que es un proceso súper complicado y que tiene que ir trabajado con psicólogos, tanatólogos, con terapeutas holísticos, con todo lo que puedas para salir, ¿no? Por ejemplo, imagínate a alguien que pierde un hijo. No, O sea, no puedo ni siquiera imaginar, ¿no? El cómo salir de eso. Y cuando yo veo a estas mujeres que siguen adelante, las admiro Sí. como no tengo ni idea, porque digo, ¿cómo le hacen? Y casi ninguna puede salir adelante, casi todas se quedan en el momento en el que tuvieron la pérdida. En la ese negación. dolor. Pero ¿cómo sales de eso? Está bien complicado. Sí Pero se puede. tienes que tomar terapias Mucha responsabilidad en el sentido de querer estar bien. Tiene un tiempo, tiene sus lapsos para cada etapa del duelo, pero ya cuando llega un momento que no debe de haber un tiempo referido para no cometer un abuso a la persona, de quererla sacar de ese duelo, pero donde ya está haciéndose daño ella o haciéndole daño a otras personas, ahí sí es donde dices, esta parte del duelo tengo que vivirla, pero tengo que hacerme responsable ya de mi vida también. Y hay que tomar algo para buscar un motivo para vivir. Por ejemplo, si pierdes un hijo pero tienes 2 hijos más, esos hijos te necesitan. Igual vas a vivir el duelo, pero pues te puedes agarrar de algo que te dé motivación. Y lo que decían también, siento que muchas veces, si somos más conscientes, una vez que logremos hacerlo, porque, repito, esto no es fácil, de cuál es ese mensaje que te está trayendo Dios, el universo, lo que sea, con esa pérdida que estás teniendo, tal vez las cosas podrían ser diferentes, porque, por ejemplo, de madres que han perdido hijos, de personas que han tenido un familiar que se suicida, por ejemplo, u otros temas muy fuertes, que también es algo que dices, no, ¿cómo vas a salir de esto? A veces se toman de eso para hacer fundaciones, para dar pláticas, para ayudar a miles de personas en el mundo, ahora con las redes sociales, a contar su historia, porque a través de esta, pues dar un mensaje también de ánimo y de positividad a la gente que lo necesite y que dices, ah, caray, yo estaba hundida, pero escuché que ella lo vivió también, entonces esto me ayuda. Y esa parte de ese mensaje podría ser un buen objetivo, que te digo, no es que de la noche a la mañana. Yo, por ejemplo, les platicaba ahorita fuera del aire, justo este mayo del 2025 se cumplen 15 años de la muerte de mi mamá, que para mí fue ha sido de los duelos más fuertes, y apenas hace no mucho, a mí me ha caído el 20, ¿no? De que todo eso que vivimos, enfermedad y del proceso de muerte de mi mamá, pues me ayudó también a ser yo quien soy y como soy ahorita, ¿no? Porque en su momento vivimos muchas cosas muy fuertes por las que tuvimos que luchar y trabajar y ahora lo entiendo. Aún sigo todavía yo diciendo, hay cosas que pues debía haber hecho, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida y uno trata de trabajar con este duelo y de vivir con él, porque si puedes vivir con él, aunque ahorita tú creas que no, sí se puede, ¿no? Con mucho apoyo y con una red de apoyo también, ¿no? Hoy en día ya hay herramientas y una de ellas debe de ser la educación. El que tengamos claro, aunque no lo queramos aceptar, que la vida es transitoria. Todo es movimiento. Como ahorita estamos juntas, mañana ya no vamos a estar juntas, o va a llegar el día en el que no estemos juntas. Para eso nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero es la parte más segura que tenemos y la que menos aceptamos. La muerte, exacto. Oye, sí, porque todos decimos, es lo único seguro que tenemos en la vida, pero nadie está listo y luego no queremos aceptar. Y nos da miedo. Da miedo también. Fíjate que a mí algo curioso, cuando murió mi mamá, nunca me había dado así miedo como tal, pero sí te da esa cosa de, híjole, ¿qué pasa después de la muerte, no? Y como que yo sentí esta parte de, siento que el día que me muera, que espero que falte mucho tiempo también, pues quien me va a recibir va a ser ella. Entonces esa parte me da cierta tranquilidad, además de mis creencias, pero obviamente eso principalmente. Entonces igual y también eso es parte de la transición, de los miedos que cada quien tiene, ¿no? Y casi siempre son los mismos. ¿Qué va a pasar en cuanto me muera? ¿A dónde se va a ir la persona a la que amo? ¿Ya no la voy a volver a recordar? ¿Cómo voy a seguir viviendo yo si ya no está? ¿Ustedes creen realmente que las energías sigan conectadas en el más allá? Es una pregunta muy así de locos, porque ¿Somos no energía? sabemos, ¿no? Ajá, porque luego decían, no, es que te mueres y te conviertes en una energía tan poderosa como algunos lo han descrito, quienes han estado en la muerte unos segundos y regresan, y que hablan de esta tranquilidad plena que te impide querer regresar a la tierra, pero por algo vuelven.
entonces dices tú, ah, caray, he leído y he escuchado expertos que hablan de temas de muerte y dicen, ok, si te transformas en energía, allá en la energía, pues ya no es como que es mi mamá, mi hijo, somos energía y todos estamos unidos, pero esa energía conectará conmigo y se acordará que es mi mamá. Yo pues, sí creo. Yo también sí creo, porque la energía no se destruye, solo se transforma. O sea, se fue tu cuerpo físico, pero ahí tu energía se tiene que ir a algún lugar. Entonces yo creo que sí. Hay que hacerlo. Sí. Entonces hay que cuidar la energía, ¿no? O sea, como consejo para todos los que hoy estén escuchando, que esperemos que a todos nos queden todavía muchos años, que estemos viviendo feliz, que seamos conscientes de la vida que tenemos y plena, porque efectivamente pues, no sabemos hasta cuándo estemos aquí, ¿no? De repente escuchas casos de personas que de un día para otro perdieron la vida, todo tiene un porqué y un para qué. Exacto. No sabemos nosotros aquí en la Tierra esa respuesta a veces, pero si la trabajamos internamente, pues puede ser un poco más suavecita esta etapa en donde te sientes pues tan triste, ¿no? Porque la muerte realmente, ahorita va a venir un cardiólogo, ahorita hablamos sobre si realmente o sea, se te rompe el corazón realmente, porque yo me acuerdo ese dolor que yo sentía con mi mamá, que sentía tan Sí, que se iba a romper, o sea, me dolía el pecho Sí, no has sentido que se quiebra. Sí, o sea, es un llanto que dices, ya no puedo llorar más, pero mi cuerpo no puede más, ¿no? Te voy a decir algo que se dice y yo creo en eso. Dejemos de pensar que el corazón se quiebra o que el corazón se rompe nada más así. Yo creo que cuando pasa esto lo que hace es que el corazón se abre para que pueda entrar más amor, porque vas a tener más conciencia. Y salga el dolor. Y salga el dolor. Ya estamos llorando. Ya me hicieron llorar, sí. Qué bonito. Oigan, pues un mensaje para la gente que ahorita está pasando duelos. Tenemos una compañera, por ejemplo, que recientemente perdió a una persona muy querida. Entonces, pues, mensajes de aliento siempre suman. Y lo que ayuda mucho es que no nada más se los demos al principio, porque al principio ni siquiera lo capta la persona, estamos en shock cuando tenemos esa pérdida. Van pasando los días, viene la negación, después viene el enojo, y cuando ya viene la tristeza, que por lo general en este proceso físico y químico, biológico, es como a los 3 meses. Y ya a los 3 meses las personas de red de contención casi ya no están. ¿Por qué? Porque creen que la persona ya va a estar bien. Y es cuando verdaderamente están sintiendo la tristeza. Entonces muchas veces cuando llegamos a esos 3 meses, ahí nos bloqueamos. Y empezamos a hacer otras cuestiones para no sentir esa tristeza. Y es cuando no se ha terminado de vivir los duelos, aún pasando muchos años. Y les invitamos a que con las herramientas que hoy en día hay, podamos cerrar esos ciclos, porque no nada más estás dejando abierta tanto lo que podemos creer algunos en la energía, parece ser que ya se fue, haya sido por muerte, haya sido por divorcio, separación, ruptura familiar o de amistad, sino que esa energía quede donde debe de ir siempre, que es en la frecuencia del amor, en la frecuencia de la gratitud, y que podamos soltar esas culpas que nos hacen únicamente sentir que no estamos tristes, o ese enojo o esa falta de comprensión, que le demos la validación total a esos procesos físicos y biológicos para que puedan ser espirituales y mentales y podamos superar cada duelo que en la vida vamos a tener, porque tal vez podemos pensar que no los hemos tenido, pero todos los hemos tenido, ya que son ciclos de vida. Así es. Yo escuchaba a una madre que perdió a su niña y desde el principio estaba en negación y me culpaba y luego iba con el mejor médico, buscó miles de cosas, dice, me metía a miles de terapias y decía, ¿para qué me va a servir esto? Dice, al final de cuentas entendí y espiritualmente me abrí. Yo siempre he sido muy religiosa, pero espiritualmente ya me siento distinta y ahora agradezco el tiempo que se me prestó a esa niña. Entonces aprendí mucho. Siento que ella no se ha ido del todo, el amor aquí está, ya no está físicamente, pero hay algo más. Entonces yo creo que ese es un aprendizaje que ella obtuvo. Y también decía, físicamente yo no quería comer, entonces dije, voy a sanar el dolor, no voy a evadir con nada más, me voy a hacer ejercicio. Y se hice tanto ejercicio que me empecé a comer porque me empezó a dar hambre. O sea, dice, el estudio también me abrió muchas puertas. Y ahí entendí que ella vino a enseñarme esta vida y no lo cambiaría por nada. Entonces yo creo que es muy importante. Qué fuerte, la verdad, pero son mensajes reales y que ojalá que tú que estás pasando por una situación así los puedas trabajar también de esta manera. Como dicen, hay muchas herramientas hoy en día, obviamente siempre busca un profesional porque
en estos casos, cuando ya es tan profunda tu depresión, normalmente no lo puedes hacer tú solo, aunque a veces creas que sí, no se puede. Hay cosas químicas que requieren de un médico profesional, un psiquiatra, un psicólogo, y no tiene nada malo, al contrario. Y claro, terapias holísticas, libros, documentales, podcasts, todo lo que te ayude a estar vibrando en un nivel mucho más positivo y encontrar ese mensaje como la historia que contaba Ale, o como mi historia o tu historia tal vez, que no va a ser de la noche a la mañana. Hoy yo te estoy hablando de esto 15 años después y sigo llorando, claro, porque pues me acuerdo de mi mamá y era lo que les decía también. A veces uno tiene que ser también más empático en este tema de los duelos con las personas, porque incluso hasta con una mascota que se burlan, ay, ¿por qué lloras? Era un perro. Oye, espérate, o sea, no, yo también les sigo llorando a mi Ginger, también hace más o menos esos años que falleció. Entonces al final es como, el dolor de cada persona se vive distinto, pero hay que aprender a sobrellevarlo, a ser empáticos, a ayudarlos, y como dices, si eres parte de esa red de contención de amigos, hay que estar presentes. No necesariamente tienes que decirle algo, simplemente que sepa que estás ahí y que lo acompañes. Porque si algo yo me traigo de esa época que pasé tan difícil de duelo con lo de mi mamá, son mis amigos, que hoy en día son mis mejores amigos, y estuvieron en mi ceremonia de cumpleaños con ustedes también, porque me acompañaron justo en esa época donde yo estaba súper depre, yo no quería salir para nada. Ellos fueron a mi casa, tocaban el timbre y dijeron, pues no quieres salir, pues llegamos contigo. No lo hicieron luego, entendieron este proceso que yo tenía que llorar, porque lloré mucho, y después ellos me ayudaron a ir saliendo poco a poco. Entonces para mí eso vale más, porque son personas que están en las malas, no nada más en las buenas, y que se quedan a pesar de todo, porque a lo mejor yo no era la más buena onda en ese entonces, yo no tenía ánimos y demás, y aún así se quedaron. Entonces, y por eso están en mi vida hoy, y yo estoy en la de ellos para siempre, se los he dicho cada que puedo. Y la otra también, esta parte de la persona que ha perdido una persona, aunque haya sido muchos años atrás, yo 15 años, puede ser tu mamá que perdió a su mamá hace 20, 30 años, y que la ves triste o llorando, no pienses, qué ridícula, ya pasó tanto tiempo, pues porque menos, el amor de una persona que has amado tan intensamente y tan incondicionalmente, lo vas a sentir siempre, aunque físicamente no esté esa persona, tú la sientes siempre. Y ahora lo entiendo, porque yo pensaba eso de mi mamá, cuando ella lloraba acordando de su mamá, y yo decía, ay, ya pasó 20 años que llora, ¿no? Y mírame, llora 15 años y al hablar de ella, pues lloro de una manera diferente, claro, porque mi duelo ya está en otra etapa, pero hay que ser empáticos. No, y nos dicen, ¿qué le podemos decir? No digas nada. Muchas veces es mejor no decir nada, porque ay, ya pasó mucho tiempo, o oye, resignación, ahí tienes a tus otros hijos. O sea, en ese momento la persona no va a entender. Entonces, si no sabemos qué decir, no digamos nada. Si tenemos dudas que podemos ser influencers, no digamos nada, simplemente aquí estoy y te acompaño para lo que me necesites. No puedo decirte nada. Sí, porque aparte llegas y a un velorio, ¿no? ¿Cómo estás? No, pues, porque te van a contestar. No sé, entiendo que no es a propósito, pero a veces... Sí, como que a veces no sabemos reaccionar, pues es lo primero que se te viene a la mente. Entonces. Sí, entonces mejor simplemente estar, aquí es estoy. lo mejor que puedes hacer. Y trabaja también esta parte de lo espiritual, creo que esto ayuda muchísimo. De verdad, hay ceremonias que puedes hacer, por ejemplo, ceremonias terapéuticas, holísticas, con ellas también, que son para despedir a un ser querido, para honrar a un ser querido, y creo que esas pueden ser súper, súper bonitas y que te van a ayudar a conectar con el alma. Así que piénsalo, esto tal vez podría ser algo diferente para ahora que vaya a ser el aniversario luctuoso de algún ser querido. A mí me parecería mucho más lindo esto que simplemente, bueno, las misas son bonitas, claro, pero esta parte de conexión con tu gente que aquí está y que quieren recordar a esa persona que ya no está, se me haría súper bonito. O sea, llorar a mares sí, pero es terapéutico. Entonces, háganlo. Y si tienen dudas, acérquense a Mundo Holístico CLN. No importa dónde estés, búscalas en redes sociales. Alejandra Sanz y Fabi Tinajero. Gina Camacho también es parte del equipo. Y todos los miércolitos tenemos temas de esto y mucho más de energías holísticas, porque es miércolitos holístico. Gracias, chicas. Muchas gracias. Vamos con música, regresamos a Detrás de Rosa.